Ahora, quiero ir al Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías. Capítulo 55. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 55, verso 10. Dice la palabra en el nombre de Jesús: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por este gran honor y gran privilegio que me regalas de poder estar frente a tus hijos en esta mañana para traer tu palabra. Señor, en esta mañana yo te ruego que tú nos hables, Señor, que tú nos empoderes. Yo te ruego que los cielos continúen abiertos y que tu palabra fluya y corra y toque cada corazón y cada espíritu en esta casa, en esta mañana. Y aquellos que necesitan una palabra de esperanza puedan recibirla en este día. Aquellos que no te conocen puedan ser salvos, y aquellos que necesitan salud puedan recibir su milagro en esta mañana conforme a lo que establece tu palabra. Señor, en esta mañana yo me deposito en tus manos, esperando que sea tu voz y no la mía, la que nos ministre con potencia y con señales en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema el poder de la palabra dada. ¿Cuántos saben que el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo? Cuando Dios le da una palabra a alguien, esa palabra en el momento determinado o en el momento que Dios, valga la redundancia, lo determina, esa palabra tiene un cumplimiento. Porque si bien es cierto, el profeta dijo que Dios no es hombre para mentir. Cuando Dios desata una palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, el diablo ni los demonios pueden detenerla. Esa palabra va a producir y esa palabra se va a cumplir, porque lo que Dios establece, lo que Dios dice, tiene cumplimiento. Cuando usted va a la Escritura, Dios usa la palabra de varias formas. Número uno, la palabra en la Escritura, o la palabra de Dios en la Escritura, es un decreto. Diga conmigo, decreto. Y un decreto es algo que se tiene que establecer. Cuando Dios decreta algo, cuando Dios toma una decisión de algo, ese decreto que sale de la boca de Dios tiene un cumplimiento. Cuando usted va al libro de Génesis, capítulo 1, verso 3, la Escritura dijo: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis, capítulo 1, verso 24 dice: y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, serpientes, animales, reptiles, y dice la Escritura, y fue así. O sea, el dabar de Dios, la palabra de Dios soltada por él, dada como decreto, inmediatamente, según el escritor de Génesis, tuvo que cumplirse.
Un decreto de Dios es una palabra de Él que hace que algo suceda. Todo lo que Dios decreta en su palabra, todo lo que Dios dice en su escritura, tiene un cumplimiento profético. Hay una segunda forma en la que Dios usa la palabra en la escritura. Y son las palabras de Dios de comunicación personal. Y esto se refiere a cuando Dios le habla a usted directamente. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dijo un predicador en cierta ocasión que si el diablo le habla a Huarte el Mercado, o le hablaba, entonces ¿cómo Dios, que hizo la boca, no le va a hablar a sus hijos? Quiere decir que Dios habla. Entonces están las palabras de Dios de comunicación personal y es cuando Dios le habla a usted. Cuando usted va a Génesis capítulo 2, verso 16, la Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer excepto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y aquí no voy a entrar en un debate teológico. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que Dios le dijo al hombre textualmente, no comas del árbol. En pocas palabras, Dios le habló directamente al hombre. Ahora usted dirá, bueno, Dios le habló al hombre en Génesis capítulo 2, 16, cuando el pecado todavía no había entrado. Pero cuando usted va al libro de Génesis capítulo 6, ya el pecado había entrado, ya las maldiciones se habían caído sobre la tierra y Dios llama a un hombre llamado Noé, lo empodera y le dice a Noé, Noé construye un arca. En pocas palabras, Dios le había hablado a Adán antes del pecado, pero luego del pecado Dios siguió hablando a su creación. Dios le había hablado a Noé para indicarle lo que iba a hacer en su generación. Hay una tercera forma en la que Dios usa la palabra. Y es la palabra pronunciada por labios humanos. O sea, hay momentos en los que Dios quiere usar tu boca para hablarle a otros. Por eso usted encuentra en los profetas que la Escritura dice que Dios hablaba a los profetas y los profetas decían, así dice Jehová. Cuando usted va al libro de Éxodo capítulo 4 verso 12, Dios le dice a Moisés, Moisés, estas son las palabras que yo pondré en tu boca. En pocas palabras, Moisés, voy a usarte, voy a usar tus labios para empoderar a mi gente y para que le hables directamente a Faraón. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay gente que dice, lo que pasa es que Dios no me habla ni me usa. Si Dios te trajo a esta casa, si Dios te permitió vivir en esta temporada, es porque Él quiere utilizarte y no solamente utilizarte, sino usar tu boca para levantar y bendecir a aquellos que no conocen de Él. Moisés, voy a usar tu boca. Voy a poner mis palabras en tus labios para que le hables al pueblo y para que le hables a Faraón. Pero también está la palabra, la cuarta forma en la que Dios usa la palabra, y es la palabra dada o la palabra profética, y es donde yo quiero enfatizar en esta mañana. Y la palabra dada es cuando Dios te da una palabra a través de la Escritura, personalmente o a través de un profeta, para empoderarte y llevarte a otro nivel. La palabra dada por Dios tiene el poder para sacarte de la crisis, para darte nuevos proyectos, para direccionarte hacia nuevas asignaciones. La palabra de Dios tiene la capacidad
de darte una nueva expectativa en tu vida. Lo que tú creías que ya no iba a funcionar, lo que tú creías que ya estaba arruinado, cuando Dios viene y te da una palabra, no sé si hay alguien hoy aquí, vas a seguir caminando, vas a ser empoderado porque Dios te habló. Cuando usted va a la Escritura, usted se va a encontrar con un sinnúmero de casos de hombres que Dios le dio una palabra. Eso está repleta la Biblia y usted lo sabe. Abraham estaba en su zona de confort en Ur de los Caldeos. Pero un día, la Escritura dice que Dios le habló. Y le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y a partir del verso 2, Dios, de Génesis 12, Dios le da 7 palabras dadas o proféticas a Abraham. Y le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande. O sea, lo primero que Dios le promete a Abraham es tierra y descendientes. Te voy a dar tierras a Abraham, porque voy a hacer de ti una nación grande, pero te voy a dar muchos descendientes. Número 2, Abraham, te voy a bendecir. Y esta bendición que Dios le dice a Abraham que le va a dar, incluye al menos 3 aspectos. La bendición económica, la bendición espiritual y la bendición física que tenía que ver con la salud. Número 3, Dios le dice a Abraham, y engrandeceré tu nombre. En pocas palabras, y otras versiones dicen, Abraham, yo te voy a hacer famoso. ¿Cuántos saben que Abraham es famoso? Abraham es reconocido como el padre de la fe de las 3 religiones más grandes de la tierra. El cristianismo reconoce a Abraham como el padre de la fe. El Islam reconoce a Abraham como su padre. Y el judaísmo lo reconoce también como su padre. En pocas palabras, la palabra que Dios le dio a Abraham, que Dios le dijo a Abraham, de que te voy a hacer grande, de que te voy a hacer famoso, esa palabra hoy estamos viendo su cumplimiento puntual. Número 4, Dios le dijo a Abraham, y serás de bendición. En pocas palabras, no solamente te voy a bendecir a ti, sino que el que esté a tu alrededor, que el que se tope contigo también será bendito. Y hay gente que tiene que entender eso, que nosotros cargamos la bendición de Abraham también. Cargamos la bendición del Padre porque tenemos el Espíritu. Y cuando usted se relaciona con alguien, no hay forma de que ese alguien también no sea bendecido. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted se recuerda que José, todo lo que tocaba prosperaba. Y hay una unción que Dios quiere desatar sobre la iglesia, y es que todo lo que usted toque tiene que prosperar. Señores, y hay gente que no le gusta que se hable de prosperidad porque dicen que el evangelio de la prosperidad es del diablo. El problema es que usted no le puede hablar a la iglesia nada más de escatología. Usted no le puede hablar a la iglesia nada más de la historia de Abraham y Sara. La iglesia tiene que crecer de una forma equilibrada. Tiene que conocer escatología, tiene que conocer el pacto y las promesas, tiene que conocer dispensaciones, tiene que conocer todo lo que dice la Biblia, pero también tiene que conocer que el Dios al que usted le sirve es un Dios que prospera. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham, ¿cómo se iba a cumplir esa promesa de que serían benditas en ti todas las familias de la tierra? Usted lo sabe.
Abraham, de tu simiente vendrá uno que bendecirá a las naciones, porque será llamado el deseado de las naciones. Y ese descendiente es Cristo, que todo el que lo ve, todo el que lo toca, todo el que le abre su corazón, todo el que le busca, todo el que le ama, todo el que le acepta, todo el que corre detrás de él, oye, tiene que ser bendecido. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, lo que yo me preguntaba era, ¿qué provocó en Abraham esta palabra dada o esta palabra profética? Señores, porque cuando Dios te habla, tú no puedes quedar igual. Si Dios te habla, tú tienes que ser transformado. Cuando Dios le habla a esa vida, mire, esa vida tiene que cambiar. Cuando Dios le habla a una vida, esa vida tiene que ser transformada. Nadie al que Dios le ha hablado ha seguido igual. Yo decía, ¿qué provocó esta palabra dada en la vida de Abraham? Lo primero que provocó la palabra dada en la vida de Abraham fue que Dios lo sacó de la idolatría. Cuando usted va a Josué 24:2, ¿usted sabe lo que dice Josué? Josué dice, nuestros padres, antes de cruzar el río, servían a dioses extraños. Ellos son Taret, Nacor y Abraham. En pocas palabras, que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham era un sirviente de ídolos falsos. Pero cuando Dios le habló, Abraham, me parece a mí, que entró en razón y dijo, yo tengo años sirviéndole a estos ídolos muertos y nunca me han hablado, pero de repente vino un Dios que no puedo ver, pero puedo sentir que tiene la capacidad de hablarme. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios te da una palabra te saca del atolladero. Hay gente aquí que eran mentirosos, igual que yo. Hay gente aquí que eran drogadictos, engañadores, mentirosos. No sé lo que usted era en su vida pasada. Yo sí sé lo que yo era. Pero un día Dios se te apareció. Un día Dios te habló. Y aquel que estaba en mentira, aquel que estaba en drogas, aquel que era un alcohólico, jugador, mentiroso, engañador, un día Dios le dijo, ya se terminó el tiempo en el lodo, es el tiempo de que salga, porque voy a hacer cosas grandes contigo. Y lo primero que hace la palabra dada en la vida de Abraham es que lo saca de la idolatría. ¡Wow! La palabra de Dios tiene la capacidad de sacarte del lodo, de sacarme del hoyo. No importa dónde estemos, cuando Dios te habla, tienes que ser transformado y ser cambiado. Pedro lo dice, que hemos sido renacidos por la palabra de Dios. El salmista dice, ella es mi consuelo en el día de mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. O sea, tu dicho, tu palabra, cuando yo estaba muerto, tu palabra me vivificó, tu palabra me sacó del hoyo, tu palabra me dio vida. Hay alguien que tiene que entender eso en esta mañana. Lo primero que hizo la palabra dada fue que lo sacó de la idolatría. La palabra dada hizo que Abraham esperara desde la palabra que Dios le dio hasta el cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te habla, Dios te da paciencia para esperar. Porque hay gente que cree que Dios le dijo algo hoy y Dios tiene que cumplírselo hoy mismo. Dios no actúa así.
Dios puede hacerlo como Él quiera, puede dártelo de una vez, pero hay un momento donde hay un tiempo entre la palabra profética o la palabra dada y el cumplimiento de Dios. Y en ese proceso Dios te va formando, Dios te va transicionando a la persona que Él quiere que tú seas. Cuando usted va al libro de Romanos, capítulo 4, Pablo está hablando de Abraham. Y Pablo dice que Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Yo me voy a detener aquí porque es que Pablo es demasiado tremendo. Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza que Abraham tenía? La palabra que Dios le había dado. Dios le había dicho, te bendeciré, te voy a dar un hijo, te voy a dar tierras, te voy a dar fortuna, te voy a dar lo que tú necesites, Abraham. Todo lo que tú quieras te voy a dar. Eso es mi palabra, obviamente. No lo dice así la Biblia. Esa era la esperanza de Abraham. Ahora, ¿cuál era la contraesperanza? Que cuando Abraham se veía, tenía más de 75 años y Sara era estéril. Eso es contraesperanza. Que cuando Abraham veía a Canaán, veía los pueblos enemigos que moraban en esa tierra, que eran mucho más poderosos en número que él. La contraesperanza era que Abraham decía, oye Señor, pero yo estoy casi expirando y tú me estás hablando de descendiente. O sea, Abraham tenía una esperanza porque Dios le había hablado, pero tenía una contraesperanza porque él veía una realidad con sus ojos. Ahora, el problema de nosotros es que creemos más en la realidad que en la verdad. Escuche, escuche. Y la realidad es una cosa y la verdad de Dios es otra. La realidad puede ser que en este momento tú estés enfermo. Eso puede ser una realidad. Que tienes que estar chequeándote, que te duele por aquí, que te duele por allá. Eso es una realidad. Pero no quiere decir que sea la verdad. ¿Sabes? Espérate. ¿Tú sabes por qué? Porque la realidad puede ser que hay un dolor. Esa es la realidad. Pero la verdad es que Dios dice que por las llagas de aquel que fue a la cruz del Calvario, de aquel que murió, que por las llagas de él hemos sido nosotros curados. Esa es la verdad. La realidad puede ser que tú no tengas ni un peso. Esa puede ser la realidad. ¿Quién no ha vivido eso? Yo tenía que esperar que los cocos cayeran en mi casa para comer, porque lo que habían eran 2 matecocos y no teníamos un peso. Esa era la realidad. Pero no era la verdad. La verdad es que Dios dice que Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Escucha, la realidad puede ser que estamos viviendo tiempos de pandemia. Las empresas han cerrado. ¿Sabe lo que está pasando? Que muchísimos se han quedado sin empleo. Esa es la realidad. La realidad es que muchísimos han cerrado sus empresas. Esa es la realidad. La realidad es que muchos se han enfermado. Esa es la realidad. Pero no quiere decir que para ti esa sea la verdad. Te voy a decir por qué no puede ser la verdad para ti. Porque en tiempo de hambre, un día, Isaac estaba en un lugar y Dios le dijo, no desciendas a ese lugar, ve donde yo te mando. Y cuando Isaac llegó donde Dios lo mandó, que era una tierra seca, no había río cerca, pero Dios lo había mandado ahí. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que en medio de ese escenario, Isaac cosechó al 100%. Ahora, espérate. La realidad es que hay pandemia. La realidad es que la gente está perdiendo el empleo. Pero la verdad
es que en medio de esta crisis Dios tiene una bendición para ti y para tu casa. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Se me está acabando el tiempo y no he comenzado. Y no se debilitó en la fe. Oigan, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, sino, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo aquello lo que Dios le había prometido. Me llama la atención que Pablo es terrible. Pablo dice que Abraham se fortaleció en fe. Pero ¿cómo se fortaleció Abraham en fe? Pablo lo dice ahí. Dice que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando él estaba dudando, él levantaba sus manitos y decía: papá, yo te alabo. Porque fortalecerse en fe dando gloria quiere decir que la fe de él dependía o venía cuando él exaltaba al Dios que estaba en los cielos a pesar de lo que estaba mirando. Cuando tú te sientas débil, levanta tu mano, porque eso confunde al diablo. Escucha. ¿Cómo es posible que esta mujer hoy se levantó sin el desayuno de los muchachos? Se levantó sin el pago del colegio. Se levantó sin el dinero de la renta. Es verdad, eso es una realidad. Se levantó en esa condición. Y mira lo que confunde al diablo. Que te levantaste en esa condición, tiraste el primer pie de la cama, tiraste el segundo pie de la cama, levantaste tu mano y dijiste: gracias, papá, porque aunque no sé de dónde viene la finanza, tú eres un Dios que me ha prometido bendición. Hay alguien que tiene que entender. Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Eso confunde al diablo. Enfermo y adora a Dios. Quebrado y adora a Dios. Los hijos no le están sirviendo al Señor y adora a Dios. Este tipo me tiene cansado. ¿Sabe qué? Pero que se canse el diablo, que se cansen los demonios, que se turben, que se vuelvan locos. A mí no me importa. Hay un Dios que dice: en medio de tu crisis, fortalece tu fe en medio de la alabanza. Ya voy a seguir. ¿Qué provocó la palabra de Dios en la vida de Abraham? Lo volvió riquísimo. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, era rico. Tenía buey, ovejas, tenía de todo. Pero cuando usted va a Génesis 13:2, dice la Biblia, ahí léalo, que Abraham era riquísimo. Y riquísimo es el superlativo de rico. Quiere decir que Dios, cuando Abraham creyó esa palabra, dijo: no solamente te voy a dejar siendo rico, no, es que quiero seguirte bendiciendo. Y yo no sé por qué hay gente que alaban la promesa. Y yo no estoy diciendo que todos los que estamos aquí vamos a ser hiper, mega, archimillonarios. Porque eso no es necesario. Eso no es necesario. Pero yo sí sé que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene la capacidad de prosperarnos, de darnos lo necesario y darnos más allá. Porque Dios es bueno. Dios, la palabra dada hizo a Abraham, lo volvió riquísimo. La palabra dada, número 4, provocó en Abraham ¿el qué? Fe. Por eso es que la Biblia lo llama el padre de la fe. Ahora, para el griego, la fe es pistis. Y pistis es creer y es confianza. Para el griego, o para el escritor de Hebreos, la definición que él da de fe, que es una definición poderosa,
es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquellas cosas que usted no ve. Eso es fe. Pero para el hebreo tiene una connotación que, aunque es muy similar, es bueno que le pongamos atención. Porque para el hebreo la palabra fe es la palabra emuná. Y la palabra emuná para el hebreo quiere decir convicción innata por la percepción de una verdad que ha sido recibida. No sé si te entendí. O sea, estoy plenamente convencido y lo he hecho parte de mi naturaleza, una verdad que Dios soltó sobre mi espíritu. Eso es lo que cree el hebreo, que cuando Dios le habla, esa palabra que Dios le dijo se vuelve parte de su naturaleza y esa parte de su naturaleza comienza a crecer en fe. Y fue lo que pasó con Abraham. Abraham caminó con una fe emuná. Dios le habló y esa palabra que Dios le habló, él la hizo parte de su naturaleza y caminó en ella sin dudar lo que Dios le había dicho. ¿Qué provocó la palabra en la vida de Abraham? La palabra dada provocó que Abraham entregara lo que más amaba. ¿Alguien está entendiendo? ¿A quién era que más amaba Abraham? No era Sara. Ella pudo ser el amor de su vida en una etapa. Pero yo creo, eso es lo que yo creo. Yo creo que cuando Isaac nació, a Abraham se le fueron los ojos para Isaac. Abraham amaba demasiado a Isaac. No estoy diciendo que no amaba a Sara, claro que amaba a su mujer, era loco con ella. Pero cuando nació Isaac en su vejez, Abraham dedicó fuerza, dedicó tiempo a este muchacho impresionantemente. Y Dios lo sabía. ¿Y sabe qué iba a traer esto? Esto era un peligro. No solamente para Abraham, sino para las generaciones futuras, porque Isaac representaba a las futuras generaciones del hombre o de hombres en el espíritu que iban a orar e iban a bendecir a Dios. Entonces un día Dios se lo pide. Dios le pide a Isaac a Abraham. Y usted dirá, ¿quién era Isaac? Yo creo que se lo he dicho en otras ocasiones a ustedes, pero se lo voy a volver a repetir. ¿Quién era Isaac para Abraham? Isaac para Abraham era su único hijo según la promesa. Señores, Ismael no, era Isaac. ¿Quién era Isaac para Abraham? El amor predilecto de su vida. ¿Quién era Isaac para Abraham? El cumplimiento profético de Dios. Cuando Isaac era visto por su padre, Dios decía, Abraham decía, este muchacho es la palabra profética que un día Dios soltó sobre mi vida. ¿Quién era Isaac para Abraham? Era el retoño de su virilidad. Cuando Abraham veía a Isaac, le decía a Sara, yo todavía estoy vivo. Era el retoño de su virilidad. O sea que Isaac para Abraham era importante, era amado, pero aún así Dios sabía que Isaac podía convertirse en un obstáculo entre la relación de Dios y Abraham. Y Dios no quería eso. Y le dijo, suelta, tráemelo, entrégamelo en el altar, sacrifícamelo en el holocausto. Y Abraham se fue con su muchacho. Le dijo a sus criados al monte o al pie del monte Moriah, espérenme aquí, porque mi muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos.
En pocas palabras, yo no sé lo que va a hacer Dios, pero yo vengo con mi muchacho. Porque Dios tiene la capacidad de resucitarlo, aunque yo lo mate. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero algo Él va a hacer. Ya estoy terminando. Y Abraham subió, tomó el cuchillo, intentó degollar al muchacho. Dios le habló y le dijo: Dios, Abraham, detente, porque ya sé que tú me temes. ¿Sabe lo que yo veo en este escenario? Que Abraham, aunque Isaac ocupaba una parte importante de su corazón, cuando Dios se lo pidió, él tuvo la capacidad de entregarse. Lo que pasa con muchos de nosotros es que tenemos tantas cosas en nuestros corazones que nuestros corazones están divididos y no tenemos a Dios ni cerca de Él. Y cuando viene la petición de Dios, entrégame eso que tú quieres. ¿Sabe por qué no lo entregas? Porque está demasiado apegado a ti. Pero cuando hay una palabra de Dios sobre tu vida, no importa lo que Dios te pida, tú siempre lo vas a soltar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que te pide algo hoy es el Dios que tiene la capacidad de devolvértelo multiplicado al otro día. No sé si hay alguien que está entendiendo. Miren, yo no puedo seguir porque yo sé que ustedes tienen otro culto. Pero este es un mensaje más largo. Pero no quiero dejar irme sin contarle otro ejemplo de una palabra dada en medio de un momento de crisis. ¿Qué es lo que provoca la palabra de Dios? Cuando usted va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, usted se encuentra con una historia impresionante. Usted se encuentra con 3 reyes que salen a la batalla: Joram, Josafat y el rey de Edom. Ellos salen a luchar contra un pueblo enemigo porque dejaron de pagar impuestos. Y mientras ellos iban camino a la batalla, el agua se le terminó. Y Joram, que era un impío, se paró y dijo: que Jehová nos ha traído a este desierto a entregarnos en mano de nuestros enemigos. ¿Cuánta gente no hay así en las iglesias que al primer momento difícil dicen: lo que pasa es que Dios me entregó, lo que pasa es que Dios me abandonó, lo que pasa es que Dios me ha dejado? Usted tiene que sacarse eso de la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te ha dejado, ni te dejará, ni te desamparará. ¿Sabe? Él está contigo en los momentos de abundancia, pero está contigo en los momentos que tú no entiendes. ¿Sabe por qué? Porque los procesos dan carácter. Y el carácter es lo que sostiene la visión. Si tú no tienes carácter, no tendrás fuerzas para soportar aquellas cosas que Dios ha puesto en tu espíritu. Y estos 3 reyes, o este rey llamado Joram, dijo: Dios nos trajo aquí para matarnos. Pero Josafat, que era un rey pío, un hombre que temía a Dios, dijo: espérate un momento. ¿No habrá aquí en medio de nosotros un profeta que tenga una palabra de Dios? ¿Sabe lo que estaba buscando Josafat? Una palabra en medio de su crisis. ¿Sabe lo que tú tienes que buscar en medio de tu crisis? Es una palabra de Dios. En medio de tu crisis, hay gente que en medio de la crisis tocan todas las puertas del mundo. Y la última que tocan es la de Dios. Señores, el asunto es que usted tiene que hacer las cosas inversas. Usted tiene que ir primero a Dios. Y si Dios le indica qué puerta tocar, usted la toca. Si no, espere en Dios. Y Josafat dijo: hay alguien aquí que tenga una palabra de Dios. Y alguien dijo: sí, aquí hay un profeta llamado Eliseo, hijo de Safat. Y él dijo: tráiganlo. Y cuando lo trajeron, Eliseo le dijo a Joram: dime, ¿por qué tú no mandas a llamar a los profetas de tu mamá y de tu papá? ¿Por qué tú me llamas a mí? Dime, porque tú has turbado a Israel. Y él le dijo: no, lo que pasa es que Dios nos trajo para entregarnos aquí. Lo que le dijo Joram.
Y Eliseo le dijo, ¿sabe por qué yo voy a traer una palabra de Dios en este momento? Por respeto a Josafat, porque si no fuera así, a ti ni te miraría. Y el profeta dijo, yo voy a traer la palabra de Dios, pero yo necesito que me traigan a un tañedor. ¿Usted sabe lo que es un tañedor? Un tañedor en el tiempo bíblico era un hombre o una mujer con un instrumento de música que tocaba. Lo que está diciendo el profeta es, yo voy a traer la palabra revelada, pero yo necesito crear una atmósfera de alabanza a mi papá antes de que esa palabra descienda. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza crea la atmósfera para lo profético. Una iglesia que alaba, una iglesia, eso es otro tema, pero escuche. Una iglesia que alaba y exalta a Dios es una iglesia que está diseñada para que el mover profético se desate sobre esa casa. Escuche, tráiganme a un tañedor. Y el tañedor comenzó a tocar su instrumento. Y el profeta dijo, ahora sí, así dice Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Pero ellos están en un desierto. Lo primero que hace el profeta es que le cambie el nombre. No es un desierto, ya es un valle. Y ahora en ese valle ustedes van a hacer estanques. Número 1. Número 2. Esos estanques no serán llenos por agua que va a caer del cielo porque no va a llover. O sea, hagan estanques, pero el milagro no va a ser como ustedes quieran. Es como Dios dice que va a ser. El problema de ustedes y el problema mío es que siempre estamos esperando a Dios de la misma forma. Si no llueve, no se llenan los estanques. Usted se equivocó. Usted no tiene que ser profesional, ni empresario, ni tiene que ser un intelectual. Eso es bueno. Yo no estoy diciendo nada malo con eso. Lo que estoy diciendo es que usted no tiene que ser nada de eso para Dios cogerse con usted y bendecirlo de la forma que a Él le dé la gana. Los estanques no serán llenos con agua del cielo. Número 3, ustedes van a vivir y van a beber. Y número 4, le voy a entregar en sus manos a sus enemigos. Esa fue la palabra dada, la palabra que Dios trajo. Y esa fue la palabra que recibieron los reyes. Ahora, ¿qué provocó esta palabra dada a estos reyes? Número 1, ellos hicieron los hoyos. ¿Sabes? Porque cuando Dios te habla, tú tienes que accionar. El problema es que Dios te dijo, te voy a usar ganando almas. Y nunca has abierto la Biblia para comenzar a aprender lo que tienes que decirle a la gente. Dios te dice, te voy a hacer próspero. Pero hay gente que está esperando que le caiga un maletín lleno de dinero del cielo. Señores, Dios no obra así, Él puede hacerlo, pero esa no es su forma de obrar. Si Dios te dijo que te va a prosperar, dile, Señor, ¿cuál es el nicho que tú quieres que yo emprenda? Dime dónde tú quieres que yo obre. Dime qué tú quieres que yo haga. Dime dónde yo tengo que sembrar, porque yo quiero ver la manifestación de esa bendición. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que mucho barbecho hay en la casa del pobre, pero se pierde por falta de juicio. ¿Usted sabe lo que significa barbecho? Barbecho significa tierra no cosechada. Y Dios dice, ¿usted sabe por qué la tierra no está cosechada y se pierde? Porque la gente no tiene juicio, no entiende. ¿Qué fue lo que hicieron esta gente? Cada estanque a hoyo. Y comenzaron. Comenzaron a hacer sus hoyos. Número 2, ¿qué hicieron esta gente? Ellos llenaron los hoyos, hicieron los hoyos, se fueron a acotar y no se llenaron de agua. Al otro día se levantaron y pasó lo segundo que provocó la palabra. Usted sabe que los judíos tenían varios sacrificios en el día. Y uno de ellos era a las 9 de la mañana. Y la escritura dice,
Segunda de Reyes 3, que a la hora del sacrificio, y a la hora del sacrificio pasaban al menos dos cosas. Número uno, había ofrendas. Y número dos, había alabanza y adoración. A la hora del sacrificio, dice la Escritura que desde el desierto de Edom comenzaron a rodar aguas que comenzaron a llenar aquellos estanques. Lo que le estaba provocando a sed a ellos fue lo que tuvo que soltar el agua para que ellos bebieran. Yo no sé lo que te está provocando dolor y crisis ahora, pero eso que te está provocando dolor y crisis, Dios lo va a cambiar para traer bendición. Y no sé si hay alguien aquí. Y si Dios tiene que usar al diablo, lo va a usar. ¿Cómo usted dice eso? Bueno, Job no conocía ni un chin a Dios. El que lo conocía a él era Dios. Él hacía sacrificio, adoraba y era un tipo correcto. Y el diablo se cogió con Job. Y del capítulo 3 lo metió al capítulo 38. Y Job le pasó de todo. Y en el capítulo 38 Job dice: Señor, yo de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora escuchen. ¿Usted sabe lo que hizo el diablo? Desde el capítulo 3 hasta el 38 estaba empujando a Job para que conociera a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo no sé si usted sabe eso. Lo que te provoca dolor, Dios lo va a usar para bendecirte. Las montañas, los desiertos comenzaron a dar agua. Y vino lo tercero. Los enemigos dijeron, cuando vieron esas aguas, ellos las comenzaron a ver roja como sangre. Ellos no la veían como agua. Israel la veía como bendición y ellos la veían como sangre. ¿Y sabe lo que dijeron los enemigos? Los reyes de Israel sacaron espada uno contra otro y se mataron. Moab al botín. Ellos creían que iban a comer con su dama. Cuando se levantaron a buscar los cadáveres, se encontraron con un ejército sin sed, vigoroso y con una palabra profética que Dios le había dado el día anterior. Y ese ejército se levantó y venció a los enemigos en cuestión de minutos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te da una palabra, tus enemigos no podrán contigo. Cuando Dios te da una palabra, el diablo tendrá que huir. Cuando Dios te da una palabra, Dios te empodera para nuevas cosas. Ya, voy a terminar. Ya. Me faltó, para que ustedes sepan, me faltaron más de 7 personajes. Se lo dejo para después. Escuche. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos da una palabra? Usted tiene que caminar en esa palabra. Mira, Dios te habla el mismo. Dios te habla a través de la Biblia. Por eso es que usted tiene que amar la palabra. Ame la Biblia. Dios te habla a través de tus pastores. Dios te habla a través de la voz profética. Dios te habla en sueño. Dios te habla como Él quiera, pero Él habla. Entonces, cuando Dios te habla, usted tiene que prepararse para caminar en esa palabra profética que ya Dios te dio. Si Dios te dijo, te voy a usar, comienza a prepararte en el área que Él te va a usar. Si Dios te dijo, te voy a prosperar, comienza a prepararte en el área que Dios te va a prosperar. Si Dios te dijo, te voy a sanar, comienza a caminar sintiéndote sano. Aunque el diablo te diga lo que le dé la gana, comience a creerle a Dios porque ya Dios te habló. El asunto es caminar en la palabra que Dios te dio. ¿Qué debo hacer cuando Dios te da una palabra? Usted tiene que ser obediente. ¿Qué pasó con Saúl? Dios le dio una palabra. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Saúl? Que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y Dios le dijo a Saúl que sus descendientes iban a ocupar el trono si él cumplía su palabra. ¿Y sabe lo que pasó con Saúl? Se le metió el diablo.
Se hizo un desobediente. No creyó en la palabra que Dios le dio. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, cogió a David. Y entonces sacó su descendiente de la tribu de Judá. Aunque ya eso en el capítulo 49 de Génesis estaba dicho. Pero Dios le dio una palabra a Saúl, pero no fue obediente. Si Dios te da una palabra, sea obediente, obedezca la palabra de Dios, no se desanime, comience a creer cada día más en que la palabra que Dios le dio se va a cumplir, no importa lo que usted esté viendo. ¿Qué debo hacer? Tengo que tener paciencia y esperar con confianza. El problema, hay muchísima gente. Miren, en el 2016 yo me enfermé. Yo tengo 2 años sin pastorear. Eso no lo sabían, creo que ni los pastores. A mí me dio una enfermedad mental. No sé qué la produjo, si el estrés, no sé qué la produjo. Yo no podía dormir, yo tenía pensamientos psicóticos, yo no podía comer bien, yo tenía una depresión demasiado profunda. Eso me llevó a ser tratado por psiquiatras, recibir electroconvulsiva. A mí me tuvieron que hacer que renovar el cerebro. Me cambiaron la medicación muchísimas veces. Yo tenía que medicarme a toda hora y por todo. Yo estaba enfermo. Y eso no me dejaba hacer nada. Yo tenía 2 empresas que facturaban millones. ¿Y sabe qué pasó? No pude seguir con ellas. Se cayeron. Las perdí. Entré en un shock muy fuerte, muy profundo. El diablo me decía, mátate, quítate la vida, tú no vales nada. ¿Cómo tú vas a sostener a tu familia? Eso me decía el diablo todos los días. Me decía la ruta de cómo yo tenía que hacerlo. Pero algo que no pasó en ese proceso, ¿sabe? Fue yo todos los días iba a la presencia de Dios y le decía, Señor, yo me estoy volviendo loco, es verdad. Tengo situaciones, no sé cómo controlar lo que estoy viviendo. Nunca pensé que tan joven iba a ser adicto a esas malditas pastillas para la loquera. Pero Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esta porque algo tú vas a sacar de esta. Escuche. Y Dios me puso una esposa al lado que me decía, Dios nos va a levantar. Yo estando interno en un hospital psiquiátrico, mi esposa llegaba con su equipo de sonido, muchísima gente voceando en los otros pasillos, lo loco de los otros, y ella alabando a Dios conmigo y diciendo, Dios nos va a sacar de esta situación porque Dios es bueno. Señor, tú me vas a sacar de esta, yo le decía. Porque por algo yo estoy pasando este proceso, no sé por qué, pero tú me vas a enseñar algo. Nos quedamos prácticamente, ya usted sabe. Pero nunca tuvimos que tocar una puerta. Nunca tuvimos que hacer un préstamo. Nunca tuvimos que pedirle a nadie. ¿Sabe lo que hacía Dios? Dios misteriosamente, no teníamos entrada en la iglesia, no teníamos entrada de negocio. Los negocios se cerraron por la pandemia. Pero algo que hacía Dios era que milagrosamente siempre Él traía provisión abundante para mí, para mi familia. Y cuando llegó el momento de la sanidad, Dios hizo el milagro. Me libertó de las medicaciones. La psiquiatra me dijo, si yo en mi carrera he visto un milagro, ha sido el suyo. ¿Sabe qué yo no hice? Yo me estaba volviendo loco, pero cuando me llamaban a predicar o cuando tenía que predicarle a alguien, yo predicaba, cayéndome a pedazos, con pensamientos incoherentes.
Pero decía el diablo, no me va a matar aquí, algo va a pasar conmigo. ¿Sabe? Yo tenía unos temores impresionantes, no sé de dónde venía. Yo no podía conciliar el sueño. Era un proceso, pero Dios se metió porque yo sabía que Dios me había dado una palabra. Y cuando Dios te da una palabra, usted tiene que mantenerse firme. Él no te va a dejar. Nosotros quedamos con deudas millonarias de muchos millones de pesos. A la fecha, no le debemos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo no me hice el loco para no pagar. No, yo le clamé a Dios para que supliera y pagamos. Señores, Dios es maravilloso. Y cuando tú crees a la palabra de Dios, Él te va a respaldar. Y número 4, con esto cierro. Cree que la palabra que salió de la boca de Dios no retornará a Él vacía. Aquí voy a Isaías 55. Isaías dice que cuando Dios suelta una palabra, esa palabra va a traer su resultado. Yo quiero que usted entienda que así como la palabra de Dios trae un resultado a tu vida, cuando Él la da, tu palabra también la trae. Por eso tú tienes que tener cuidado con lo que tú sueltas sobre tus hijos, con lo que tú sueltas sobre tu familia, con lo que tú sueltas sobre tus discípulos, porque la palabra tiene poder. Cuando Dios da una palabra sobre tu vida, esa palabra va a traer cambios positivos, te va a empoderar y te va a llevar a una nueva temporada. Ponte de pie, por favor.